Bueno, a partir de este vídeo vamos a hacer unas explicaciones en relación a los límites de funciones cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. Pero lo vamos a estudiar por separado para poder diferenciarlos un poco más fácilmente, ¿vale? La lógica de operación es la misma, pero en el caso de los límites cuando x tiende a menos infinito vamos a tener que tener un poco más de cuidado a la hora del estudio del signo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la lógica para todo lo demás es la misma. Bueno, ¿qué significa el límite de una función cuando x tiende a infinito? Pues eso lo que significa es que queremos saber a qué tiende la función cuando x toma valores cada vez más grandes. Cuando nos alejamos del origen de coordenadas muy lejos hacia la derecha, estaremos hablando del límite cuando x tiende a más infinito. Si nos alejamos hacia su izquierda, estamos hablando del límite cuando x tiende a menos infinito. En cualquier caso, son números extraordinariamente grandes en valor absoluto. Cuando tomamos x muy grande en valor absoluto, tanto en positivo como en negativo, la función f de x nos puede devolver valores que sean cada vez más grandes, entonces diremos que el límite es más infinito, cada vez más pequeño, entonces diremos que el límite es menos infinito, cuando digo pequeño me refiero a negativo, o cada vez más cercanos a un valor concreto. Entonces diremos que el límite tiende a un valor pues concreto, el que sea, lo llamaremos L, en teoría, ¿vale? Hay ciertos casos, como veremos, en los que según nos alejamos, la función no toma un comportamiento con una tendencia bien definida, sino que sigue teniendo un comportamiento oscilante o variante. ¿De acuerdo? En esos casos diremos que la función no tiene límite cuando x tiende a infinito. Bueno, entonces, en primer lugar, la notación que tomaremos será límite de la función cuando x tiende a infinito, ¿vale? Y entonces, como hemos dicho, nos pueden ocurrir varias cosas. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una función exponencial o la función inversa de la exponencial logarítmica, ¿vale? En los dos casos, como habréis fijado, el valor de la base, tanto en la función exponencial como en la función logarítmica, la a, es mayor que 1. Si fuera menor que 1, si estuviera entre 0 y 1, la función exponencial haría una cosa así y la función logarítmica la haría así, ¿vale? Bueno, al margen de eso, imaginando que tenemos el valor de la base positivo, perdón, mayor que 1. Entonces la función exponencial en esta forma de aquí, la función logarítmica esta de aquí. En los dos casos, como veis, la función, cuando nos alejamos cada vez más del origen hacia más infinito, la función nos devuelve imágenes cada vez más grandes. Esta cola de aquí no vuelve hacia abajo, siempre va aumentando su valor. Lo hace muy lento en comparación con la velocidad a la que crece esta función exponencial, ¿verdad? Pero en cualquier caso, las dos funciones, tanto la exponencial como la logarítmica, cuando tomamos valores de x cada vez más grandes, nos van a devolver imágenes cada vez más grandes. Por tanto, decimos que la función tiende a más infinito. En estos casos, decimos que el límite es más infinito, ¿vale? Perdón, aquí, como estamos precisando valores de x cada vez más grandes en positivo, entonces tendremos el valor de, perdón, el límite de x de f de x cuando x tiende a más infinito. Nos puede servir de referencia la tabla que hacíamos en un vídeo anterior a este, en el cual dábamos valores concretos a x cada vez más cercanos al valor que queríamos encontrar. En ese caso lo hicimos para cuando x valía 3, entonces la tabla lo rellenábamos con valores de x cada vez más cercanos a 3, por su izquierda o por su derecha. Por ejemplo, pues hacíamos 2,5, 2,7, 2,8, 2,9, 2,95, 2,99 e íbamos viendo qué valor nos devolvía f de x en cada uno de esos valores de x. Entonces así nos podíamos acercar cada vez más al valor del límite. Bueno, en estos casos estaríamos haciendo algo parecido, pero con valores cada vez más crecientes de x. Por ejemplo, primero lo tomaríamos para x igual a 10, después para x igual a 100, 1000, 10.000, 1.000.000, 100 millones, cada vez valores más grandes, ¿vale? Si vemos que la función f de x nos devuelve también a su vez cada vez valores más grandes, diremos que como es este caso de la exponencial o el caso de la logarítmica, diremos que el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es más infinito. Este comportamiento también se da en las funciones polinómicas de coeficiente del grado mayor positivo.
Y también se dan las funciones inversas a las polinómicas, que son las raíces, ¿vale? O sea, las funciones polinómicas y las funciones raíces tienen un comportamiento que si lo analizamos para valores cada vez más mayores de x, nos van a devolver valores de la imagen cada vez más mayores. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo ahora cojo esas mismas funciones, las exponenciales, logarítmicas, las potenciales, las polinómicas o las funciones raíz y las cambio de signo, les pongo a todas un signo menos delante. Bueno, en esos casos entonces veremos que la función nos va a dar, como lo que tenemos en vez de f de x va a ser menos f de x, recordad que ahí lo que tenemos es una simetría con respecto al eje x. Por tanto, la función exponencial, por ejemplo, ya no tendrá esta forma, sino que tendrá una forma aproximadamente como esta. Y la función logarítmica que vemos aquí tendrá una forma aproximadamente como esta. En cualquiera de los dos casos, vemos que cuando tomamos valores de x cada vez más grandes, las dos funciones, tanto la opuesta a la exponencial como la opuesta a la logarítmica, nos dan valores cada vez más negativos en la imagen, cada vez más hacia abajo. Entonces, en ese caso, decimos que el límite de esa función f de x, cuando x tiende a más infinito, es igual a menos infinito. Porque para valores crecientes de x, la imagen de la función es cada vez más negativa, más pequeña, ¿vale? En ciertos casos veremos que cuando tomamos valores cada vez más grandes de x, la función f de x curiosamente no nos va a dar valores cada vez más grandes o cada vez más pequeños, sino que en lugar de eso nos va a dar valores cada vez más cercanos a un valor finito, sea ese valor finito 3, sea 8, menos 15, 7 medios, raíz de 3, lo que sea, pero un valor finito, no se va cada vez a valores más grandes ni cada vez a valores más pequeños. Serían funciones, por ejemplo, que hacen comportamientos tal que así. En este caso, si os fijáis, cuando tomamos valores de x cada vez más grandes, nos encontramos con que la función f de x se va acercando cada vez más a un valor concreto, que en este caso, pues le hemos llamado L, pero puede ser cualquier valor, ¿vale? Como os he dicho antes. En este caso, entonces, el límite de la función, cuando x tiende a más infinito, no es ni más infinito ni menos infinito, sino este valor L al que se acerca, donde L es un valor real. Un valor finito, real, el que sea. No nos importa si es positivo, negativo, si es natural, entero, racional, irracional, lo que sea. Por ejemplo, este tipo de límites nos los encontramos en funciones como las hiperbólicas. Recordaréis que yo en teoría os dije que las funciones hiperbólicas de la forma y igual a ax cuadrado, perdón, ax más b partido de cx más d, en estas funciones yo os dije que había una asíntota horizontal que era de la forma que era i igual a partido por c. ¿Por qué esa asíntota horizontal i igual a partido por c aparece? ¿Y por qué es exactamente a partido por c? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esto es un caso en el que existe un límite para esa función, en este caso la hemos llamado i, para cuando x tiende a más infinito, que nos va a dar un valor concreto. Y ese valor concreto que nos va a dar es a partido por c. Y por eso decimos que hay una asíntota. Pero bueno, esto si no lo hemos entendido no os preocupéis porque lo vamos a repetir más adelante, ¿de acuerdo? En cualquier caso, en este momento lo que quiero que sepáis es que hay funciones que cuando tomamos valores de x cada vez más grandes, nos devuelven valores de la imagen cada vez más cercanos a un valor concreto. Y por tanto decimos que el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es un valor finito, L en este caso, ¿vale? Lo hemos llamado L por llamarlo de una manera, pero lo podríamos llamar A, lo podríamos llamar J, como queráis, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en general se le llama L. Bueno, hemos visto que hay límites de la función f de x cuando x tiende a más infinito que tienden a más infinito, como estos dos de aquí. Hay otros casos que tienden a menos infinito, como estos dos de aquí.
Hay valores en los que la función tiene un límite que tiende a un valor finito, como este que hemos representado aquí, como es el caso de todas las funciones hiperbólicas. Pero también hemos visto un tipo de funciones para los cuales no existe un límite de la función f de x cuando x tiende a más infinito. Un ejemplo concreto del que podríamos hablar es la función seno de x. La función seno de x es una función oscilante. Oscila entre 1 y menos 1. Y oscila entre 1 y menos 1 independientemente de lo lejos que estemos del origen de coordenadas. Si tomamos valores de x cada vez más grandes, la imagen de la función va a seguir oscilando entre 1 y 1. En esos casos decimos que no existe el límite de f de x cuando x tiende a más infinito. De hecho, en este caso, el comportamiento ocurre también para la izquierda. Por tanto, tampoco existe el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito, a valores muy pequeños hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Repito, cuando tenemos que estudiar el límite de una función cuando x tiende a más infinito, cuando x toma valores muy grandes, entonces nos podemos encontrar con que las funciones tengan valores cada vez más grandes, entonces el límite es más infinito, cada vez más pequeños, entonces el límite es menos infinito, cada vez más cercanos a un valor concreto finito, entonces decimos que el límite es un valor finito, o valores que siguen oscilando indefinidamente, entonces decimos que no existe el límite de la función cuando x tiende a más infinito. De la misma manera, todos estos argumentos se pueden extrapolar para el caso menos infinito. Si la función cuando nos acercamos cada vez más hacia la izquierda toma valores cada vez más altos, decimos que el límite en menos infinito es más infinito. Si toma valores cada vez más pequeños, decimos que el límite de la función cuando x tiende a menos infinito es menos infinito. Si toma un valor concreto, decimos que el límite de la función cuando x tiende a menos infinito es L. Y si sigue oscilando, decimos que el límite de la función cuando x tiende a menos infinito no existe.